el momento de nuestra especialista. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que ataca literal a muchas personas alrededor del mundo. 425 millones de personas entre los 20 y los 79 años en todo el mundo sufren de diabetes. De esas 26 millones están en Latinoamérica. Dios mío, Sandrita Mazuera. Pues sí, ya escucharon la canción, el jingle de esta sección, y es porque ha llegado nuestra verdadera especialista. Ella es médico especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, con amplia experiencia en áreas como cardiovascular, diabetes, oncología, inmunología y neurología, y la recibimos con un fuerte bravísimo a la doctora Greta Rodín. Chama, vale. Doctora, ¿cómo está usted, Chama? Bien, gracias. Vale, cónchale, no la veía desde allá, desde el barrio Campo Rico Petare. ¿Qué? No, Él conoce muy bien Venezuela. Yo me doy cuenta. Mi doctora, expliquémosle al mundo, expliquémosle a Colombia, a los televidentes que se encuentran conectados con nosotros, la forma más sencilla de entender esta enfermedad, la diabetes, que ya vemos cómo arrasa con la salud de nosotros, de todo el mundo. Sí, de hecho la diabetes, como bien lo dices, es la enfermedad que hoy por hoy se constituye la emergencia global más grande del siglo XXI. Pues ustedes saben que es un incremento de azúcar en la sangre y que ocasiona daño a todo nivel, en la vista, en el riñón, infarto, accidente cerebrovascular y finalmente hasta amputaciones en las personas. Por eso es que es muy importante reconocerla y actuar en consecuencia. Bueno, y porque hay más de 10 millones de personas alrededor del mundo que tienen esta condición, esta enfermedad, y no lo saben. ¿Cómo se detecta desde una etapa temprana? Sí, de hecho se considera que 1 de cada 2 pacientes que tienen diabetes no lo saben. ¿Y cómo se detecta? Pues hay unos síntomas que son muy floridos. El paciente puede tener mucha sed, boca seca, antecedente en la familia de diabetes, es sedentario, fuma, toma licor, y cuando se mete todo eso en una licuadora, pues probablemente todos esos factores de riesgos hacen que se encadene la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Realmente qué es lo que pasa en el organismo? ¿Por qué los niveles de glucosa se disparan y afectan todos los órganos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Y qué es realmente? Hay 2 tipos de diabetes fundamentales, que es la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se ve mucho más frecuente en los niños y en los adolescentes y ya tiene que ver con un tema genético, una predisposición genética, donde probablemente por autoinmunidad ese páncreas no está produciendo bien la insulina. A esos Esa niños, es la que yo tengo porque tengo hipoglicemia, ¿no? Podría terminar yo en una diabetes. Pero de resto usted está entera. Salvo esos 7 detallitos, usted está muy bien, ¿eh? Ay, no. Siga, doctora, por favor. Con eso no de juega. Uy, no, también la diabetes es tenemos la terrible. tipo 2, que yo creo que es la más prevalente. 90% de todos los pacientes con diabetes tienen la tipo 2 y esa es la que estamos hablando hoy por hoy porque se puede prevenir. En un 80% de los casos, el que tenga factores de riesgos, si hace una dieta saludable, si lleva una vida sana, si hace ejercicios, se previene. Ahora, ¿Es insulino dependiente la tipo 2 o cuál es La tipo 1 es la insulino dependiente. Si no le ponen insulina, pues puede ser letal. La tipo 2, como yo digo, se puede prevenir. Inicialmente con dieta, con hábitos saludables, con ejercicios y pues en el 80% de los casos va a haber cura. Ok, Cristian, ¿tiene preguntas hasta ahora? Claro que sí, Doc. ¿Cuáles vendrían siendo como esas primeras alarmas, esos primeros síntomas, cuando de pronto uno no es de esas personas que va constantemente al médico y empieza a sentir, no, que se me fueron como las luces, me mareé? ¿Cuáles son esas primeras alarmas? Sí, hablando de los síntomas, pues ya antes lo había más o menos mencionado. Boca seca, mucha sed, también ir mucho al baño, orinar mucho, una pérdida de peso quizá inexplicable, pero es que yo quisiera más bien actuar antes de que aparezcan los síntomas. Si yo veo que hay una persona joven, adolescente o adulto joven, sedentario, con esa barriguita abdominal, que se llama obesidad central o abdominal, y le pregunto si hace ejercicio, no, y le pregunto que come muchas grasas, muchos paquetes, fuma y toma alcohol, en ese paciente es que yo quiero actuar. Ahora, Sandra hace un momento decía que sufre hipoglicemia, es una enfermedad que también tiene muchísimas personas, que es como que todo lo contrario, ¿no? Se baja el azúcar. ¿Eso se puede convertir con el tiempo en una diabetes? Si se cuida mal o no tiene nada que ver, porque eso podría ser un mito. La mayoría de gente piensa que una lleva a la otra. Sí, no necesariamente tiene relación. De hecho, cuando hay hipoglicemia, pues probablemente lo que hay es que revisar cómo es la dieta, cada cuántas horas comes, en qué cantidad, cómo mezclas los alimentos, pero por supuesto ninguno de los dos extremos es bueno, ni la hipoglicemia, que es lo que tú me mencionas, ni la hiperglicemia. Pero en el caso de los pacientes con diabetes hablamos más bien de azúcar alta en la sangre. Doctora, uno de los síntomas es de las hormiguitas.
que se suben a la taza del inodoro porque la orina está muy ¿Qué? dulce, ¿no? Eso es otra forma de detectar. Pensé que era un hormigueo, una Eso cosa. forma parte de la historia, así fue como se le puso el nombre de diabetes mellitus, porque los pacientes que sufrían de diabetes orinaban y empezaban las hormiguitas a llegar. Ah, no me diga que porque, en serio. sí, porque se elimina glucosa por la orina, glucosuria se llama eso. Pero ya como les digo, ya eso es un estado, si se quiere, avanzado, y pues yo quisiera más bien como que sembrar el mensaje que se puede prevenir, podemos hacer muchas cosas para prevenir. Bueno, una vez ya aparece la diabetes, ¿cuáles son las expectativas? ¿Hay posibilidades de curar la enfermedad o simplemente el diabético tiene que convivir con eso durante toda la vida? ¿Cómo ha avanzado la ciencia en ese sentido, Doc? Sí, si hablamos de la tipo 2, pues vuelvo y soy muy insistente, se puede prevenir. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación de la International Federation de Diabetes, la invitación incluso de la alianza que hacemos Merck con la Federación Internacional de Diabetes es, vamos a educar a la población, vamos a actuar en consecuencia y ya más tarde ojalá tenga chance de decirles que hay una caminata que se inicia mañana y vamos a prevenir, porque eso es lo más importante, más allá de tratamientos, lo más importante es hacer prevención. Cuando una persona ya ha sido diagnosticada con diabetes, bien sea tipo 1 o tipo 2, ¿cómo se debe cuidar? ¿Qué tipo de alimentos debe comer y cuáles debe evitar completamente? Buenísima esa pregunta. Excelente, Mónica Molano. Soy lúcida. Bueno, ¿qué investiga? ¿Qué es lo más recomendable? Primero, evitar los jugos de frutas naturales. Que todo el mundo dice, ¿qué es eso nutritivo? Aquí está el cojito de fresa, doctora, Aún que no me tengan encanta. azúcar, aún han Es hecho- que la fruta en jugo ya no es la fruta. La fruta nutritiva es la que se come directamente de la fruta. Toda la fibra. Entonces evitar jugos naturales, por supuesto, evitar gaseosas. En su lugar, agua, no importa. Creería Evitar uno el que la fruta. cigarrillo. ¿Y agua con limón, por ejemplo? Agua con limón no Esa pasa ¿Solo buena. esa se puede? ¿Esa No es, Esa es buena. no es nutritivo, pero tampoco es malo, la verdad. Ah, bueno. ¿Perdón? Ni quita ni... Quita la sed, Exacto. sí quita. Alcaliniza también el organismo. Ajá, pero ya va que estoy hablando de la dieta. Ya va, dame un hombre, segundito. hombre, ¡Me lo regañaron! Entonces, preferir carnes blancas en vez de las carnes rojas. Siempre colocar vegetales. Mientras más colorido sea el plato, mejor. Zanahoria, tomate, berenjena, Brócoli. remolacha, brócoli. Si vamos a tomar carbohidratos, evidentemente, por ejemplo, pasta o arroz, preferir los integrales. Claro. Entonces ahí ya yo tengo un plato compuesto por mis tres proteínas, carbohidratos, que son las pastas o el arroz, y los vegetales. Hacer ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos al día. Ay, caramba. Evitar sedentarismo en los niños, evitar esos juegos que pasan horas frente a la televisión o frente al iPad. No fumar, no tomar licor. ¿Nunca? ¿Ni en Navidad? No, Bueno, ni en ¿cómo? Navidad, señorita Racional, Mazuera. Ya viene Navidad. Un shot, un shot. Bueno, y Hombre, le dé hablando... ideas a la Una señorita copilla de Mazuera, por Momento, favor. hablando precisamente de Navidad, que ya huele a natilla, buñuelo, llega esta época en la que todos queremos comer, llega la novena, los aguinaldos, el 24, el 31. ¿Se puede ser un poco flexible Claro. en esta fecha o depende también de qué tan avanzada esté la diabetes? Sí, y sobre todo yo digo, si voy a comer un poquito más, pues entonces voy a hacer un poquito más de ejercicio. Claro, Una cosa por compensa. otra. Las calorías no vienen solamente en este caso por los dulces, también por cantidades excesivas, porciones muy grandes. Entonces reducir las porciones pues me puede ayudar. Un poquito de todo. Doctora Greta, vamos a poner como en aviso a las personas que tienen y padecen la diabetes. ¿Qué es lo peor que les puede pasar si no se cuidan? Wow. Esa pregunta es... Muy interesante. Sí. Es que una enfermera jefe es. Y al final, es verdad. Y al final es gráfica porque yo creo que ahí la gente se concientiza más. ¿Qué le puede pasar? Un infarto en el corazón, un accidente cerebrovascular, amputación de extremidades, básicamente las inferiores, ceguera, insuficiencia renal, terminan conectados a una máquina de diálisis. Entonces es una enfermedad muy seria y el gasto en salud ni te cuento, ¿no? Grandísimo, ¿no? Ay, Dios mío, bueno, pues estamos aquí hablando de ese tema interesante, la diabetes, cómo prevenirla, ya hablamos de alimentación, de El 14 es ejercicio. el Día de la Diabetes, en 4 días lo vamos a estar festejando y va a haber un evento muy importante. Hablemos de ese evento. Nos tenemos que sumar, doctora Greta. Sí, el 14 es el Día Mundial de la Diabetes y en todo el mundo hay múltiples iniciativas. Nosotros aquí en Bogotá, mañana tenemos una caminata que se llama 10.000 Pasos por Bogotá.
Es una asociación en conjunto entre la ACE, que es la Asociación Colombiana de Endocrinología, y FUNCOBES, que es la Fundación Colombiana de Obesidad. Ellos se unen para festejar no solamente el Día del Peatón, que es mañana, sino también todo este tema de la diabetes. Entonces, una caminata contra la diabetes y contra la obesidad. Salimos del Centro Comercial Avenida Chile y caminamos nuestros 10.000 pasos hasta llegar al Parque Nacional. Cuando lleguemos allá van a haber médicos y ahí nos van a ayudar a entender qué es la diabetes, nos van a medir cintura abdominal, peso, índice de masa corporal y muchas recomendaciones saludables. Así que los espero. ¿Cintura qué? ¿Cintura qué dijo usted? Pero usted ha bajado la circunferencia, mi Marcelo. La circunferencia abdominal va para abajo. No, Marcelo está juicioso, doctora. Sí, hay que regañarlo. Ya para finalizar, doctora, hay una pregunta de Neri Castro que siempre está muy pendiente de nuestro programa y dice, ¿los triglicéridos altos qué papel juegan con la diabetes? Está muy relacionado. De hecho, cuando uno ve a ese paciente que tiene la glicemia borderline y le pide triglicéridos, van a estar altos. Y le pide colesterol y el colesterol malo, que es el LDL, va a estar alto. Claro. Entonces está muy relacionado desde el punto de vista de exámenes de laboratorio. Y por otra parte, si a ese paciente se le pregunta, ¿usted camina? No. ¿Usted come vegetales? No. ¿Usted fuma? Sí. Ay, caramba. Y esos dolorcitos de cabeza a veces que no tienen un origen claro, que no le duele la cabeza, vayan y háganse esos exámenes porque muy seguramente sus triglicéridos van a estar disparados. Regalito para la doctora. Ay, muchísimas gracias. Cobijito para estos fríos que en Caracas no los ha sentido usted, pero aquí en Bogotá sí. Mucho. Y un bravísimo gigante. La doctora